Buenos días, profesor. A continuación yo, Sofía Milos, junto con mis compañeras Tamara Cortés, Joyce Ollaneder, Camila Rojas y nuestro compañero Martín Sierra, expondremos sobre el español de México. El español de México, como sabemos, es distinto al español que hablamos nosotros en Chile. Esto es porque la lengua española tiene distintos dialectos dependiendo de cada ubicación geográfica donde ésta se habla. El mexicano es uno de estos dialectos, es una variación que surgió gracias a distintos factores, tanto geográficos, regionales y sociales, como étnicos y culturales. Factores como la colonización española, la esclavitud, guerras civiles, golpes de estado, invasiones e influencias lingüísticas de otros territorios fueron modificando, unificando y transformando los distintos idiomas nativos que se hablaban en el territorio con el idioma traído de Europa por los colonizadores, el español, hasta convertirlos en lo que conocemos hoy como el español de México. Tras la llegada de Hernán Cortés en 1519, México fue dominado por los españoles, quienes forzaron a esclavitud a los indígenas mediante la encomienda. Así, este país se transformó en un pilar fundamental para el Imperio español, ya que proporcionó metales preciosos, manos de obra indígena, tierras fértiles para la agricultura y territorios para asentamientos. Debido a la colonización española del Nuevo Mundo, surgió el español mexicano, producto del español de España y las lenguas indígenas. En la geografía es importante saber, por un lado, que gran parte del territorio norte mexicano fue arrebatado en la Guerra Mexicano-Americana en 1846, cuyas tierras dominadas mantuvieron el español de México, dando origen así al español mexicano hablado en Estados Unidos. Y por otro lado, México ganó el territorio de Chiapas tras guerras de la independencia colonial. México no tiene diferentes lenguas, sino que en él existe una variedad de dialectos, como por ejemplo, en Ciudad de México predomina la habla chilanga, en parte de Durango hasta Estados Unidos, el habla mexicana norteña. En Yucatán, hablantes bilingües maya-español hablan yucateca, y otras zonas como la costa caribeña y del Pacífico, Veracruz, Tabasco y Acapulco, son distinguidas por rasgos fonéticos caribeños. Lo que divide a los dialectos son las distintas entonaciones, y seguido esto, las variables léxicas. Cabe destacar que existen zonas rurales donde el náhuatl nunca fue desplazado totalmente por el español y se generaron así fuertes bilingüismos con influencias lingüísticas en ambos idiomas. El habla afrohispana fue influyente en parte de la variación fonológica y léxica de regiones rurales, pero no hay registros completos. Fonética del dialecto mexicano, el yeísmo y el seísmo. Un rasgo característico de México, al igual que en Chile, es el yeísmo. No se diferencia el sonido de la ya, allá, con el de la ya, allá. En Oaxaca y Puebla tienden a usar una pronunciación fricativa reilada, o también llamada seísta. Pronuncian la Ya, allá, y la ya, allá, parecido al río platense. ya, allá, ya, allá. Esto es poco prestigioso, socialmente estigmatizado y está en retroceso. Ahora, la Ra, arra, en algunas regiones la pronuncian como arra, y para la clase alta urbana es prestigioso escucharla ra, arra, como una. za, aza. En las zonas rurales se produce una neutralización entre la R y la L, finales de sílaba, y pérdida final de la R en infinitivos. Por ejemplo, corre en vez de correr. La S. En todo el interior de México, la S no se respira a diferencia de como lo hacemos nosotros acá en Chile. Además, en México tienden a reducir las vocales a tonas, en su mayoría la E, frecuentemente en contacto con la S. Por ejemplo, los tomates en México se pronunciaría como los tomates y en Chile se pronunciaría como lo tomate, o sea, no hay S. En las zonas del noroeste la S sí se respira, casi tanto como en Centroamérica, pero es una Za, aza. interdentalizada. En las zonas de Estados Unidos donde se habla español, la S no se reduce, pero en ciertos lugares más cercanos a México, la S es más débil. La pérdida de la S es más frecuente en grupos marginados y regiones rurales.
la N. En Yucatán, la na, a na, final se pronuncia como ma, a ma, y es velar en dialectos costeros, o sea, suena como una N mezclada con una G. ya, a ya, Además, están las características morfológicas, sintácticas y léxicas distintivas de México. Morfológica. Dentro de las características morfológicas de México encontramos el uso de pronombre tú. Sin embargo, en Chiapas se utiliza vos debido a que formó parte de Guatemala. No más es usado como solo y ya muero es usado como casi. El diminutivo ito en algunas regiones del sudeste es más frecuente el illo. Sintácticas. Artículos posesivos redundantes. Ejemplo: te cortaste tu dedo, me pegaron en mi cabeza, etc. En Yucatán y Chiapas se ocupa el artículo definido más posesivo, aunque es más habitual verlo en Guatemala y El Salvador. Ejemplo: tiene que darse uno su gustito. Lo es pleonástico, ya que este no corresponde con ningún papel de objeto y también puede duplicar un nombre u objeto explícito. Ejemplo: ya me lo cayó el diablo. Léxicas. Dentro de las características léxicas tenemos el uso de arcaísmos españoles, que en el pasado fueron de uso común en España, como por ejemplo, qué tanto en vez de cuánto, y qué tan más adjetivo para expresar grado. También usan mucho muy. Además, otros mexicanismos comunes son ándale, bolillo, chingadera, naco, órale, pinche y úpale. A continuación, mostraremos dos videos en donde dos hablantes mexicanos hacen uso de algunos de los rasgos lingüísticos que explicamos en las diapositivas anteriores. Hola vos, te he estado llamando pues primo y no contestás. ¿Cómo estás pues? Si hoy tengo pues una fiesta, ¿querés ir vos? Avísame pues. Hola, compa, te ando localizando y nomás no me contestas. ¿Cómo andas? Hoy tengo una peda. ¿Amos o qué? Me avisas para pedir la mamalona y pasar por ti. El español de México se caracteriza por ser ligeramente diferente entre sus mismos estados. Desde rasgos fonológicos a morfológicos, cada estado pareciera tener su propio dialecto mexicano. Como se mencionó, estas variaciones lingüísticas se deben, principalmente, a la colonización española, la influencia indígena y las posteriores guerras que formaron el Estado de México que conocemos hoy en día. La información que se utilizó para crear esta presentación se extrajo del paper El Español de América de John Limsky. Por otra parte, las imágenes y GIFs fueron extraídos de Google Image, Wikipedia, Flaticon y YouCat, mientras que los sonidos fonéticos escuchados pertenecen al alfabeto fonético internacional con audio, y los ejemplos usados son parte del video llamado Todos los acentos de México, que se encuentra en el canal de YouTube Academia Sosa. Esta presentación fue editada a través de la aplicación YouCat. Muchas gracias por su atención.